Bienvenidos a Hablemos Claro, el espacio donde analizamos la política y el gobierno en Cundinamarca. Soy Terry Mayorga y en este primer episodio hablaremos de un tema clave: el resurgimiento del progresismo en Soacha, un municipio donde las ideas de cambio parecían haberse apagado, pero hoy buscan una nueva oportunidad. En Soacha, la política ha estado dominada durante décadas por los mismos nombres y estructuras. Sin embargo, hace algunos años surgió una voz distinta: Heiner Gaitán, un joven líder que apostó por construir una alternativa desde el progresismo. Con disciplina y coherencia, logró lo que muchos creían imposible: llegar al Consejo Municipal de Soacha, abriendo un espacio para el pensamiento de izquierda en un escenario político históricamente conservador. Su elección marcó el inicio de una nueva etapa para la participación ciudadana y el progresismo local. Bueno, Heiner, bienvenido a Hablemos Claro. Un gusto, Terry, estar aquí en tu programa y bueno, aquí hablemos claro. Bueno, para iniciar, Heiner, empecemos conversando un poco respecto a lo que fueron esos primeros años en los que empezó a construirse este movimiento hoy un poco ya más consolidado. Esos primeros acercamientos que tuviste con la comunidad, con aquellas personas que consideraste podrían llegar a ser la base de este movimiento que hoy es fuerte en el departamento de Cundinamarca y en Soacha. Bueno, aquí hay una historia personal que se articula a muchas historias personales y que dan como resultado un bloque político de los sectores populares que se afirman en un proyecto de país y en un proyecto de región. Entonces, mi historia personal es la de un joven que nació, creció y se hizo en un barrio popular de Soacha, en el Porvenir, la Comuna 6. Para quienes no conocen, el barrio El Porvenir fue el fruto de un proceso de ocupación popular por parte de vecinos e inquilinos que habían sido desplazados por la violencia. Ustedes saben que en los años 50 y 60 las ciudades en Colombia empiezan a crecer de manera caótica, desordenada, especialmente en sus periferias, y Soacha, por su cercanía con Bogotá, no es la excepción. Entonces, en ese contexto, hacia mediados de los años 70, hay una ocupación en el barrio El Porvenir, que antes era una hacienda de propiedad de italianos. Años después, ya cuando el barrio empieza a echar su organización, llega mi familia. Hay que decir que esta ocupación popular fue promovida por vecinos e inquilinos afiliados a la Central Nacional Provivienda, que es una organización histórica, pues, del movimiento viviendista colombiano. Fueron los que fundaron el Policarpa Sarabarrieta en el barrio Policarpa en Bogotá, y más de 500 barrios en todo el país. Si bien es cierto, mis padres no participan en el proceso como tal de ocupación, ellos llegan años después, y aunque en mi infancia no recuerde mucho a los grandes dirigentes, a esos titanes que ayudaron en la fundación del barrio, sí tengo muy presente que en la arremetida paramilitar de los años 90 en Soacha y principios de los 2000, muchos de estos dirigentes, líderes y personas de los procesos tuvieron que irse del barrio o fueron desafortunadamente asesinados, como lo fue Vladimir Escobar, que fue concejal de Soacha de la Unión Patriótica y que fue habitante de mi barrio y de quien hago memoria hoy. Entonces, de ahí vienen mis raíces. De adolescente me vinculé a la Junta de Acción Comunal, de la que aún hoy orgullosamente hago parte, de mi barrio El Porvenir, y he estado muy vinculado en principio, pues, en los temas del gobierno escolar, de la participación juvenil. Yo vengo del movimiento juvenil que luchó en Soacha y en Cundinamarca por el sistema nacional de juventud, que contribuimos a la 1622 de 2013, y en Soacha, pues, a medida que fuimos creciendo, fuimos articulando con otros sectores, conformamos esa red juvenil de Soacha hace unos años, que dio en su época mucho para hablar y que fue la escuela de varios dirigentes y procesos que aún hoy siguen en el territorio. Yo milité en el movimiento estudiantil en la secundaria, hice parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. ¿Más o menos en qué año, Heiner? Todo esto de mis primeros pasos en la Junta de Acción Comunal y la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, estamos hablando de los años 2005, 2006, 2007, por ahí, 2008 que me gradué del colegio. Los hitos en ese momento fue en el 2007, fue la movilización nacional de estudiantes de secundaria contra el segundo Plan Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe, que estipulaba un recorte a las transferencias y ahí golpeaba muy duro a la educación básica en Colombia. Entonces eso motivó que los estudiantes de secundaria saliéramos, y una movilización gigante que llegó de Fusagasugá, llegó hasta la Plaza de Bolívar, y ahí nos sumamos, 2007.
Ya el movimiento juvenil y en Soacha, ya que también coincide también con un momento muy especial para el territorio, y es que con las denuncias sobre las desapariciones de los jóvenes, de los mal llamados falsos positivos, empieza a haber un auge de los procesos de derechos humanos, de memoria, contra la guerra, objetores de conciencia. Estamos hablando de los años 2008, 9, 10, 2011. Entonces en ese contexto también es que empieza a aparecer el movimiento juvenil, la plataforma juvenil, varios nombres de personas que venían trabajando de años atrás con todos los temas y reivindicaciones de los jóvenes. Yo ingreso a estudiar a la Universidad Nacional Ciencia Política, entonces me vinculo al movimiento estudiantil universitario. Fueron los años de la MANE y del movimiento estudiantil del 2011 contra Juan Manuel Santos y la reforma a la Ley 30. No porque en esa época nos gustara la Ley 30, sino porque la reforma era peor que la Ley 30. Entonces fueron momentos muy importantes para mi formación política y conciencia cívica, de defensa de lo público y de los derechos de la juventud, que fue lo que trazó mi vida en la década pasada. La Red Juvenil, que fue un espacio muy importante y muy simbólico y muy político, con varios procesos acá. Eso fue entre el 2012 y 2017. Hicimos cosas muy, muy potentes en el territorio. Con el liderazgo de los sectores ambientales logramos movilizarnos y sacar una multinacional suizo-canadiense de Soacha. Eso pocos lo saben, pero lo logramos con muchos sectores de muchachos, con una asesoría jurídica y académica de varias universidades y con la comunidad campesina del Corregimiento 1. Sacamos de San Jorge a la multinacional Trenaco a través de acciones de movilización y jurídicas. Hoy la realidad es que otra vez hay minería en San Jorge, afectando un ecosistema estratégico como el páramo, pero en su momento luchamos ahí con los campesinos. Los años del proceso de paz, entonces nos vinculamos al movimiento juvenil por la paz. Son los años donde veníamos ya con unas luchas desde aquí de Soacha por esos mal llamados falsos positivos. Entonces, digamos, todas esas inquietudes se fueron articulando ya para el momento en que tengo la fortuna de graduarme en la universidad y como que ya empezar a revisar con el grupo de trabajo y de amigos, con la colectividad, pues hacia dónde caminar. Entonces, digamos que los orígenes vienen ahí del movimiento comunal, de la defensa de los derechos humanos, de la paz, del movimiento juvenil, estudiantil. Viene la primera meta que de alguna manera se plantean ustedes como jóvenes y con, digamos, la participación bastante diversa, porque hay diferentes grupos etarios en esa primera lista que ustedes postulan en el año 2019 en la candidatura hacia el Consejo Municipal de Soacha. Una lista bastante variada. ¿Cómo conforman ustedes esa parte? Eso nos gustaría saberlo, Heiner. Sí, ¿Cómo convergen todas esas personas ahí en esa lista y por qué se proponen ese primer objetivo? Sí, antes de entrar en ya responder esa pregunta del Movimiento Juvenil, rescato unas ponencias que hicimos en el año 2013 que están acá, que guardo con mucho cariño del Movimiento Juvenil de la Soacha, que nos pensábamos. Y aquí lo que uno encuentra son ponencias de estudiantes, de líderes comunales, comunitarios, gente preocupada por el territorio que le apostó. Vea la portada: territorio justo, un mundo justo posible, foro juvenil, memoria, paz. De eso vengo, de eso venimos. Sí. Y en el año 2019, bueno, después de todo este trabajo, pues hay que decir que no hay 2019 sin 2018. Y es que en el 2018, en esas elecciones presidenciales, nosotros hicimos parte del grupo que contribuyó a recogerle firmas al hoy presidente Gustavo Petro. Entonces ahí empezamos a recoger firmas y bueno, ¿qué propone Petro? El tema ambiental, ¿qué propone Petro? El tema juvenil, el tema educativo, el tema agrario, bueno. Entonces recogiendo firmas sale la idea, bueno, tenemos que organizarnos como movimiento político en el territorio. Entonces, finales del año 2017, 2018, es cuando se empieza a conformar la Soacha Humana, con varios liderazgos. Se empieza a conformar un colectivo que ha sido muy valioso para la democracia en Soacha. Y fruto de nuestras deliberaciones, elegimos al doctor Ernesto Morales como nuestro candidato a la alcaldía. Soacha llevaba una cantidad importante de elecciones sin candidatos de los procesos de izquierda. Entonces ya al haber propuesto a Ernesto y que Ernesto estuviera de acuerdo y motivado en hacer campaña, pues ya era una ganancia. Entonces bueno, arrancamos a hacer campaña y ahí, a la par de Ernesto, pues fuimos varios líderes jóvenes, pues hombres y mujeres con el ánimo de llegar al consejo. Y bueno, ahí arranca esa campaña, de la cual aquí también traigo el programa de gobierno que le presentamos a Soacha en su momento. Con Ernesto Morales. Con Ernesto en el 2019, acá está el programa de gobierno, que de verdad ha sido pues una experiencia, ¿no? Construir el programa de gobierno, ya involucrarnos en una campaña local, enfrentarnos a la política tradicional, a las maquinarias.
Y bueno, ahí logré... Y a su vez también con ese residuo de la izquierda que se resistía de pronto a esa transformación, ¿no? A ese nuevo aire. Sí, esa ha sido una de mis peleas hasta el día de hoy, ¿no? Y es que hay sectores sectores es decir mucho, ¿no? Hay personas, pues digamos, que creen que son vacas sagradas de la izquierda de Soacha, pero esta es la hora que no le conocemos una sola iniciativa social, comunitaria, pero en redes sociales se les ve como los grandes analistas, y ellos son los responsables de la debacle de la izquierda en años anteriores y de la ausencia del control político y de la movilización social. Esa ha sido una batalla que hemos dado, y que cuando yo logro llegar al consejo, de las primeras cosas que me encuentro es que hay unas vacas sagradas acá que toca escuchar, que toca, y nosotros somos una generación que viene empujando, sí, con otros liderazgos mayores, digamos, en edad, y hombres y mujeres, y no, esto lo vamos a organizar democráticamente, y eso lo vamos a organizar como tiene que ser. Entonces de ahí sale esa experiencia del consejo, que fue también maravillosa. Hicimos control político, llegué pues de 28 años al consejo también. Mi primera experiencia en un cargo de elección popular, que también sirvió para crecer, para aprender, pero sobre todo para honrar una trayectoria que ya en ese momento tenía. Exactamente, es un grupo bastante numeroso, Heiner, el que rodea el proyecto político del progresismo de la Soacha Humana. Es un grupo bastante numeroso. Desde el Consejo tuviste dificultades para mantener el grupo unido, digamos, para el próximo objetivo que se avecinaba, que eran las elecciones parlamentarias previas a la elección de Gustavo Petro. Todo ha sido un proceso, ¿no? Digamos, cuando llegamos al Consejo, pues yo tengo que reconocer que la gran mayoría de los sectores alternativos y de izquierda de Soacha y de Cundinamarca recibieron con mucho agrado nuestra elección. Mi elección fue la quinta en su momento más votada de toda Soacha, una sorpresa. Yo ni siquiera era la cabeza de lista, porque esa izquierda me privó de tener el primer lugar, pero bueno, el número 1, pero bueno, con el número 3, que es el que tengo ahorita, logré la votación más alta en una votación individual para un consejo en Soacha y en Cundinamarca de las fuerzas de izquierda. En su momento, pues no, yo recibí mayoritariamente todo el acompañamiento de los sectores de izquierda. Creo que el ejercicio de consejo que hicimos también fue representativo. Con todos los sectores trabajamos temas particulares, puntuales, en el marco también de las carencias de estar al frente de una curul, pues que tenía muy poco digamos, margen de maniobra, porque estábamos frente a la administración de Saldarriaga, que saben aquí la audiencia que ha sido un gobierno que es pues muy contrario a las ideas de izquierda, y que justamente por una oposición tan fuerte que hicimos, pues el choque era evidente, ¿no? Entonces digamos que yo puedo decir que me sentí respaldado en mi ejercicio como concejal de todos los sectores de izquierda, que eso contribuyó a que llegáramos muy unidos y unidas a la discusión del año 2022, donde tenemos la fortuna de elegir al presidente Petro y elegir esa bancada importante en el Congreso. Desde el Consejo, Heiner Gaitán se convirtió en una figura visible del progresismo en Soacha. Su liderazgo fue decisivo en la campaña que llevó a Alexandra Vázquez a convertirse en representante a la Cámara por Cundinamarca, un logro político importante para el movimiento en el departamento. Sin embargo, esa victoria pronto se transformó en una ruptura profunda. Vázquez se apartó del grupo que la impulsó, generando decepción y fragmentación interna. De alguna manera ocurrió lo mismo con otras figuras del pacto histórico en Soacha, como Natalia Moreno y Cristian Rodríguez, quienes siguieron caminos distintos dentro del mismo espectro político. En general, Heiner, esta primera experiencia podemos catalogarla de positiva, de que todo era un aprendizaje, eran, digamos que, escenarios nuevos, y se planteaba un segundo escenario aún más ambicioso, un escenario en el que se buscaba la representación de Soacha y de la idea progresista en el departamento de Cundinamarca en las elecciones a la Cámara de Representantes. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué llevó a toda esta colectividad a digamos, nombrar los candidatos que se nombraron, a elegir a las personas que finalmente se depositaría allí toda la confianza del progresismo de Soacha en esa persona en particular? ¿Qué los llevó a esto? ¿Cómo fue ese proceso, Heiner? Bueno, para llegar al año 2022 se viene impulsando la idea de la necesidad de una lista cerrada, paritaria en cremallera. Lo sencillo que es a la hora de hacer campaña, visibilizar el logo, y no unos números en particular, porque eso haría que la competencia fuera entre los candidatos de la lista y no de la lista frente a las otras
en la contienda. Entonces, en el marco de esas deliberaciones, pues cada sector político y cada región fue postulando sus precandidaturas. Nosotros en su momento, desde Soacha, el equipo de ediles, la curva que teníamos en el consejo, y los diferentes grupos que están en el territorio, pues decidimos jugándola por la figura de la hoy representante Vázquez. Fue una campaña pues de la cual tengo muy buenos recuerdos, digamos, que se hizo un trabajo casa a casa, en redes, en la calle, sumando apoyos. Fue muy bonita, aparte porque en ese momento veníamos del estallido social, veníamos también viendo cómo la figura de Gustavo Petro estaba creciendo, esos Y discursos. también irradiaba esas listas, ¿no? La figura de Gustavo Petro irradiaba esas listas y hacía confiar a la gente en votar por ese logo, por ese partido, el Pacto Histórico. Esos discursos de Petro que llenaban plazas y que a todos nos daba tanto gusto escuchar, porque ahí estaba un país que no se veía en el gobierno ni en la administración pública. Entonces, el mensaje en su momento era que no llegue al Congreso de la República políticos de siempre, sino permitamos que ciudadanías libres lleguen al Congreso, y por eso nos la jugamos con la figura de Vázquez, la actual representante, pues quien tenía, digamos, una hoja de vida interesante, maestra, pues de aquí del territorio. Digamos que esa fue la apuesta que hicimos desde los procesos de Soacha, y bueno, ya después eso fue una concertación con las diferentes partidos también para definir ya el orden, y bueno, quedó encabezando el actual representante que va al Senado, Eduardo Sarmiento, y en segundo lugar Vázquez. ¿Fue un acierto? ¿Fue una equivocación? ¿Fue una decepción? Pues yo en este momento, digamos que lo puedo decir que a nivel más personal y como colectividad es la mayor lección, digamos, el mayor aprendizaje fue ese, digamos, en todo sentido, de lo que fue la campaña, el proceso de la campaña, el manejo que se dio, los errores propios y ajenos, porque aquí yo creo que en un conflicto que conoce Soacha con Vázquez, pues yo creo que hablar de víctimas o victimarios, ¿no? Aquí hay responsables, ¿cierto? Aquí hemos sido fuertes, sí, digamos, digamos de tantos lugares, pero digamos, quien ejerció estos años un lugar de fuerza política, pues fue quien tuvo la curul en el Congreso, y los resultados al día de hoy están a la vista. Entonces, en lo más personal, pues la mayor lección que he tenido en mi vida política y de lucha ha sido esa, ¿no? Que he tenido muchas caídas, muchos golpes. Bueno, ese fue, yo creo que el más aleccionador. Aleccionador porque también uno tiene que ser autocrítico de cómo se venía manejando cosas. Ahora, ya en términos de la política, yo sí creo que ambas curules del Pacto Histórico no le aportaron mucho al proyecto de transformación. ¿No se sintieron en Cundinamarca, considera usted? Pero es que ahí están los resultados. O sea, díganme qué pasó en las elecciones territoriales del 2023. ¿Cuántas alcaldías ganó el pacto? ¿Cuántos consejos? Con la fuerza que habíamos logrado en el año 22, con tener curules que nunca habíamos tenido en el Congreso de la República y liderazgos en los territorios. Uno donde va en Cundinamarca encuentra líderes de toda la es decir, de unas condiciones maravillosas, gente muy formada, que conoce problemas específicos, que tiene liderazgo sobre comunidad. Entonces uno dice, y lo digo yo porque digamos, mi experiencia en Soacha ha sido encontrar en los barrios gente muy buena con la que hemos construido proceso político, y uno dice, ¿por qué carajos no se desperdició 4 años donde teníamos gobierno, donde teníamos unas curules frescas que no ideológica y políticamente no le dan nada a nadie? Y bueno, pues ya creo que ahí tendrán que responder. Yo pues claramente tendrán que decir mucho en sus gestiones, digamos, tampoco puedo desconocer que han trabajado, ¿sí? Pero en términos de la política y del proyecto político sí se quedaron cortos y en deuda. Incluso los resultados que logramos en el 2023 fue a pesar de esas curules, claro, porque pese a Alexandra Vázquez. Alexandra Vázquez jugó en contra de la candidatura única que tuvimos en Soacha, apoyada por todos los sectores del pacto, los verdes, movimientos cívicos, organizaciones sociales, ella jugó en contra. En 2023, Heiner Gaitán dio un paso más ambicioso. Se lanzó como candidato a la alcaldía de Soacha, en una contienda marcada por el voto de opinión y la búsqueda de alternativas. Ocupó el tercer lugar con algo menos de 20.000 votos, una cifra histórica para el progresismo soachuno. Aunque no alcanzó el primer cargo municipal, su resultado consolidó un capital político que, hasta este momento, ninguna fuerza alternativa había logrado. Las elecciones de 2023 es otro episodio, Heiner. Sí. Allí decides tú postularte a la alcaldía municipal, obtienes una votación muy importante,
pero ¿considerarías que crece el movimiento de la Soacha humana, del pacto histórico en Soacha? Se obtienen unas curules importantes también allí. Sí, ya, bueno, entonces ya entrando al terreno de la campaña del 23, por aquí también tengo el programa de gobierno. No, es una campaña de la cual tengo muy bonitos recuerdos y de verdad sí me quedo con el sinsabor porque pudimos haber hecho más, es decir, había más respaldo del que finalmente se mostró en las urnas. Pero entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues no hubo respaldo parlamentario, el gobierno, hay que decirlo, dejó morir su proyecto, esa estructura sus bases. que se creía iba a ser ese apoyo para llegar a la alcaldía, Sí. falló. La estructura hacia abajo de los líderes, Sí, firme, sí, pero pero en el nivel meso y en el nivel alto falló, porque aquí no hubo un acompañamiento del gobierno a su proyecto territorial para lograr llegar a la alcaldía. Los congresistas ausentes. En el caso de Alexandra Vázquez, ella no apoyó la candidatura, aquí en Soacha jugó con otras apuestas, ni siquiera tuvo un rol en la conformación de listas a consejo, ni de ediles, ni nada de esa cuestión. Voy a hablar del caso de Soacha. Y el representante del pueblo pues jugó pues más bien para posicionar su candidata en la lista y eso nos quitó tiempo vital. Entonces eso fue un factor, otro evidentemente que no tuvimos recursos, pues también digamos que ese primer año del gobierno fueron los años de los escándalos, del hijo de Petro, entonces pues todo eso termina golpeando también la opinión y la moral, y pues que también lo territorial, hay que decirlo, eso está a otro precio, o sea, lo nacional la gente vota más por opinión, porque es una relación íntima entre el corazón del votante y el líder que espera que dirija el país, pero que fue lo que sucedió con Petro y el pacto, pero en lo territorial es a otro precio porque la gente, la comunidad vota porque de pronto es el del barrio, porque lo hay conoce, unas cercanías distintas. porque no importa el partido, pero sí importa que la persona, los famosos compromisos de todo tipo, entonces a otro nivel, pero uno que saca de estas digamos, experiencias, ¿no? Y es, bueno, hay aplicar el método y es, bueno, dónde se falló, dónde se acertó. Para mí de las cosas más importantes fue el programa de gobierno porque fue construido con las organizaciones, con gente intelectual del territorio, entonces construimos un programa de gobierno muy bacano, muy chévere, que complementa o da unos pasos hacia adelante del que habíamos hecho con Ernesto y que hoy es insumo también para las futuras luchas del movimiento democrático en Soacha y también ver cómo da el resultado lograr una bancada en el consejo, lograr la mayoría, digamos, de los ediles. Aquí en la Comuna 2 logramos todas las curules de ediles. Esas cosas son importantes para la conformación de una estructura política. Como estructura, pero como proceso político. Yo preferiría llamar un proceso político que le ha aportado a la ciudad. O sea, hoy uno ve los ediles del pacto que son jóvenes o son ya gente veterana, pero que está trabajando por la comunidad, se mueven, gestionan, hablan, están ahí, ¿sí? Y nuestros líderes sociales, entonces el proceso va creciendo y se va haciendo de la mejor manera. ¿Le suma a este proceso la llegada de Natalia Moreno y de Cristian Rodríguez? Pues es que ellos son del proceso, o sea, Natalia viene del movimiento estudiantil y pero es decir, lo potencian en este momento pudiera sentirse potenciado ese proyecto progresista en Soacha. ¿En este momento? Sí. Bueno, me está trayendo en ese momento, pero pues yo sí tengo que defender el origen de ellos, ¿no? O sea, Natalia viene del movimiento estudiantil de la Universidad de Cundinamarca y ha hecho camino ahí, o desde ahí ha hecho camino, que le ha permitido también crecer, acercarse a otros sectores. Y Cristian pues viene del movimiento juvenil, digamos, él viene de nuestros procesos, pues, nosotros lo conocimos siendo él un estudiante de colegio. Digamos que él tuvo la oportunidad también de ser edil, de formarse, también, digamos, de las ciencias sociales. Pero bueno, digamos que ya cuando se llega al consejo, pues claramente cada uno desde ese lugar de poder, pues define en autonomía cómo trabajar su ejercicio, ¿sí? Entonces hay un ámbito de acción que tiene la organización política o que podemos tener los referentes, pero finalmente el que tiene la curul, el poder sobre el micrófono, pues tiene un margen de autonomía para decir y tomar sus decisiones. Y esa es la verdad. Pero ¿consideras tú que ha sido fiel a sus principios progresistas en la ciudad de Soacha? Estos dos candidatos en su momento, Natalia, cuando estuvo con la credencial de concejal. Pues yo no tengo digamos, no soy quien para decir quién es fiel o no a los principios. O sea, yo en esto no soy un monje, un cura, sí. Ni tengo acá el ideolómetro, ¿sí? Ideologizómetro. Entonces, para decir qué tan coherente o no coherente es. Alguno o alguna, yo solamente tengo que decir que digamos hay unas posturas que no comparto,
hay unas actitudes y comportamientos políticos que no comparto, pero eso no los hace ni mejores ni peores que yo, sino simplemente nos hace diferentes. Sí, diferentes. Y en el marco de esa diferencia, pues tendremos que convivir si coincidimos en que el proyecto político común es el pacto histórico. ¿Sí? Pero ha sido desde tu óptica, ¿ha sido positivo para Soacha la presencia de estos dos concejales? Sí, claro, claro. O sea, puede que a ellos se les critique la cercanía con la actual administración, que yo también hago parte de quienes critican eso, pero yo no puedo negar que Cristian, por lo menos en el consejo, habla, dice cosas, se mueve en la comunidad, Tiene gestiona. una posición... Sí, yo no la comparto en gran mayoría, pero que le han aportado a la ciudad, sí, es que el nivel del consejo es malo. Es malo, los concejales en su gran mayoría no hablan, dicen presente y se van y cuadran sus cosas por otro lado. O sea, yo tengo que resaltar que el ejercicio de Natalia mientras estuvo, que yo sí tengo que señalar que en su momento el pacto le advirtió que ese contrato que tuvo en la Universidad de Cundinamarca la inhabilitaba, pero bueno, digamos, ellos insistieron en seguir, pero en su ejercicio como concejal, pues habló, intervino, propuso, articuló comunidades, y también veo a Cristian en esa óptica, pero insisto, yo no comparto muchas de las cuestiones ya políticas y filosóficas, pero no puedo negar que ellos en comparación de los demás concejales hay un cambio, claro, hay un cambio. Tras la campaña electoral a la alcaldía de Soacha, Heiner se vinculó al gobierno nacional, integrándose a la Sociedad de Activos Especiales, una entidad estratégica dentro de la administración progresista. Su paso por el gobierno amplió su visión del país y del papel que puede tener Cundinamarca dentro del proyecto nacional. Esa decisión de participar en la contienda territorial, presentar su candidatura a la alcaldía, digamos que con los resultados lo deja libre en el panorama político y de alguna manera resulta usted, Heiner, ya involucrado como parte del gobierno nacional, es acogido por el gobierno nacional y llega usted a la SAE, tengo entendido. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo continuó su trabajo político? Sabemos que es un funcionario público que no puede hacer política, pero que de alguna manera desde esas posiciones de gobierno se trata de trabajar y de visibilizar a Soacha. ¿Cómo fue ese paso por la administración nacional? Pues Terry, terminó la campaña en la alcaldía, fue un buen resultado el que se logró, pues obviamente perdimos con el candidato del gobernador y con el candidato del alcalde de ese momento, pero fue una votación muy alta, muy digna, muy sobresaliente la que logramos. Empujamos una bancada en el consejo, 3 concejales, 31 ediles fueron elegidos con nuestros votos, incluso alcancé a decir que un cuarto concejal, porque recuerden que el concejal verde que se reeligió se pasó el umbral gracias a los votos progresistas a esa lista, que otras candidaturas que nos acompañaban integraron esa lista del Partido Verde. Entonces digamos que con ese acumulado, pues bueno, yo sabía desde el principio que eso era tirar una moneda de lanzar a la alcaldía, que era difícil ganar, pero pues que había que abrir ese camino, sobre todo cuando había un consenso de varios sectores, y bueno, hagámosle, a ver cómo sale todo, salió bien, pero al otro día de elecciones, bueno, había que terminar el periodo del consejo, quedaba un mes larguito de consejo, y ¿qué nos ponemos a hacer? Y afortunadamente llegó a principios de enero pues la llamada por parte del gobierno, que pues, querían que hiciéramos parte del equipo directivo de la Sociedad de Activos Especiales, y allí estuve acompañando la gestión de Daniel Rojas. La SAE ha sido una de las entidades bandera de este gobierno, desde el programa de gobierno y desde su discurso el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar. El presidente ha dicho que ese inventario de las economías ilícitas tiene que estar al servicio de la reparación integral de la sociedad colombiana, porque la SAE, antes la Dirección de Antinarcóticos, a quien entregaba todo ese inventario extinto y decomisado de las economías ilegales, a los políticos, a los corruptos, hay unas redes que desafortunadamente no han permitido que esos bienes de verdad les sirvan al país. Entonces, llegar a la SAE, estuve un año, digamos que pues también fue la oportunidad de tener un lugar directivo en el gobierno del nivel nacional. Primero estuve director administrativo, luego estuve director de inmuebles urbanos. Me permitió conocer el país, me permitió también identificar la profundidad del impacto de la economía ilegal en Colombia. O sea, aquí tenemos ciudades enteras que se han construido a partir del lavado de dinero, ciudades enteras que se han construido a partir de esas economías ilícitas. Que merece una reflexión, bueno, seguramente, pero lo cierto es que
un inventario que ha estado abandonado, que nadie le prestaba atención, en manos de ocupantes irregulares, que no le estaba generando ningún tipo de rentabilidad ni de beneficio a la hacienda pública colombiana. Entonces, ver que por instrucción del presidente ese inventario se ponía a disposición de las víctimas, de las entidades públicas, de las organizaciones sociales, de la reforma agraria, pues fue una experiencia también inolvidable y muy bacana, porque saber que este gobierno ha entregado 2,5 millones casi hectáreas cultivables, tituladas a los campesinos, y las ha entregado de esos 2,5 millones casi 400.000 hectáreas, y que muchos de esos procesos pasaron por las manos de mi equipo en SAE, de poder comprobar de que las tierras fueran productivas, de que entregarle a la Agencia Nacional de Tierras toda la documentación, todo ese tipo de cosas, pues es muy gratificante como funcionario, y pues también todo el tema de universidad pública que también ¿Se fue... pudo hacer algo, para allá iba Heiner, se pudo hacer algo desde allá por Cundinamarca, por Soacha? Sí, claro, se hicieron muchas cosas y tuve la responsabilidad de liderar lo que se hizo. Mira, aquí en Soacha, desde la SAE, gestionamos Casa Memoria, que tengo que decir que era una iniciativa que ya venían los firmantes gestionando, pero en la última etapa logramos gestionar como que saliera bien y cuanto antes Casa Memoria, que funciona en San Mateo. Es una iniciativa de los firmantes del Acuerdo de Paz y de las veedurías y de derechos humanos. Logramos también con varios dirigentes, líderes sociales de Soacha, el lote de la autopista sur para la Universidad de Cundinamarca. Yo sé que a veces me pongo insistente y repetitivo con el tema, pero es que no es un logro menor. O sea, lograr un inmueble que estaba siendo ocupado como parqueadero de mulas, de tractomulas, de carros, etcétera, los que uno ve en el corredor de la autopista sur. Sí. Pues evidentemente que eso podamos haberlo identificado como un bien que estaba en proceso de extinción, poder hacer todos los saneamientos, luego garantizar que por parte del Ministerio de Educación, donde afortunadamente y gracias a Dios llegó allá Daniel Rojas, puso los recursos para comprar el lote, porque ese era un lote que estaba en proceso de extinción, no está extinto, entonces eso va a una reserva técnica, ese recurso, esos 9.000 millones que se pusieron, porque el otro es valor social. Ese lote estaba evaluado como en 16.000 millones, entonces 7.000 que es voluntad del gobierno, y 9.000 que es también voluntad, pero a través ya del Ministerio de Educación, más otros 40.000 que son para ya la construcción de los edificios ahí donde van a funcionar 11 carreras. Entonces, lograr eso en un contexto de ciudad donde las mejores tierras son para centros comerciales o edificios de apartamentos, pues eso no es un logro menor. También ubicado, ¿no? Y bien ubicado en Autopista Sur. Que le va a cambiar la cara. Para que vengan los muchachos del Alto de Cazucá, de Ciudad Verde, de Bogotá, del sur, de aquí de Cundinamarca a estudiar, 11 carreras. Entonces, digamos que ese es como un hijo colectivo que tenemos desde la Soacha Humana y del Pacto Histórico, es decir, nosotros gestionamos esa infraestructura, los recursos. Ahora lo que nos toca hacer es veeduría, porque ya el gobierno está finalizando, no sabemos quién es el siguiente gobierno si llegue con la actitud, entonces nos toca fortalecer la veeduría ciudadana, pues para que se construya cuanto antes esa infraestructura ahí, que va a beneficiar cerca de 4.500 jóvenes pues del territorio. Entonces esa es una buena noticia, y esa fue otra gestión que hicimos en SAE. Otra que hicimos, bueno, también acompañamos acá con equipos al acueducto Aguasizo, que ellos abastecen a Granada, San Antonio y parte rural de Soacha. Logramos también, esta es una entrega que está próxima a darse, pero según entiendo ya está, digamos que finiquitada, y es el edificio del Parque de Soacha de la calle 13 con carrera octava, que eso era Drogas La Rebaja en los años 90, eso era del cartel de Cali, es un bien extinto, y que cuando llegamos a SAE encontramos que habían irregularidades en el contrato de arrendamiento, y que eso obligaba por ley a pues digamos que a pedir claridades. ¿Qué pasa cuando usted arrienda algo y le incumplen, subcontratan para una actividad comercial? Entonces ya aparecen 8, o los precios de arriendo están por debajo de los cánones. Bueno, en fin, digamos, habían varias situaciones ahí, y aparte el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 208 facultaba a la SAE para que entregue ese inventario extinto ya por sentencia judicial a víctimas, organizaciones sociales y a toda la política de paz. Entonces ahí que decidimos, justamente por esa época nos buscó la Personería de Soacha, entonces eso está en camino a ser parte del inventario de la Personería de Soacha, ese edificio, un edificio evaluado en 3.500 millones de pesos en el parque principal de Soacha,
donde la personería creo que le va a corresponder pagar unos temas de saneamiento, impuestos, pero la personería paga 15 millones de pesos mensuales en alquiler. Unisur, Sí. en Unisur, y los funcionarios allá están uno encima del otro, llegan las víctimas, las veedurías, la comunidad a hacer consultas, y de verdad la situación, digamos, es muy incómoda allá. Entonces, digamos que esa entrega que próximamente se va a dar, pues es muy, muy gratificante que el trabajo que se hizo, pues se va a ver plasmado. Y bueno, en Cundinamarca te entregamos también en Tenjo, también inventario para colegio, en Mosquera, bueno, en el Parque Las Olas, que se le entregó a la policía en Girardot. Digamos que varias entregas en toda el Valle del Magdalena, que es Alto, Centro Magdalena, Bajo Magdalena, también se entregaron cientos de hectáreas a comunidades campesinas. Digamos que también ayudando a este propósito del gobierno de Petro de la reforma agraria. ¿Y por qué este propósito del gobierno Petro? Precisamente porque la reforma agraria es la solución a un problema estructural en Colombia, que es el acceso a la tierra. ¿Por qué hay violencia en Colombia? Pues porque los grupos de poder han acumulado tanta tierra a través de la violencia que vea el país que tenemos. Entonces, entregar tierra al campesino es garantizar la soberanía alimentaria, la cultura campesina, y sobre todo es construir paz. Entonces, digamos, ahí aportamos nuestro granito de arena. Y no puedo dejar de decir que el elefante blanco que nos dejó Saldarriaga, ahí que donde iba a trasladar la alcaldía, el famoso CAM, ya hay un compromiso por parte del ministro de Educación, que vino a Soacha con la rectoría de la Universidad Industrial de Santander para que la UIS sea la que funcione ahí. Entonces, sí. Y ahí eso ya con esa infraestructura son cerca de 6.000 cupos. Entonces, entre el lote y el edificio de la UIS, que estaba desfinanciado, que no había cómo terminarlo, hay 11.000 cupos nuevos para el municipio. Dígame si eso no es una revolución educativa. Hoy el progresismo en Soacha busca recomponerse y volver a conectarse con la ciudadanía. En ese contexto, Heiner Gaitán participa en la consulta interna del Pacto Histórico, programada para el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de integrar la lista a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Para muchos, esta candidatura simboliza una nueva oportunidad para reconstruir la confianza en la política y retomar el camino que el progresismo trazó hace algunos años. Bueno, Heiner, volvemos ahora nuevamente a una contienda electoral. Pasa ya usted de estar en el gobierno nacional y se decide liderar por parte de estas fuerzas importantes de la ciudad de Soacha, de la Soacha Humana, esta consulta, ¿no? Se genera una consulta, hay ciertos candidatos, se va a determinar el orden de los candidatos, una lista cerrada. Háblenos un poco de qué lo lleva a usted a liderar esto en la ciudad de Soacha y cuáles son sus expectativas y sus principales apuestas para el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Soacha en ese rol, ojalá, de usted como representante de la Cámara por Cundinamarca. Bueno, Terry, pues una vez concluido el tema de alcaldía, donde tuvimos ese resultado tan importante, varios sectores en el departamento y en Soacha empezaron a construir la idea de hacer congreso, de poder lanzarnos a la Cámara. Luego llegó el nombramiento en SAE, digamos que eso me permitió también tener una lectura mucho más integral del país, del departamento. También hago la cuña que como funcionario no podía pronunciarme sobre casi ningún tema, ¿sí? Entonces también ese silencio sobre la administración de Soacha del actual alcalde, del cual yo tengo que decir que estoy distanciado, no me gusta, gobiernan con el programa político que ganaron, ¿cierto? Que no es el nuestro, y por tanto eso me pone en la orilla distinta. Entonces, con esa búsqueda, con esa intención, con esos respaldos, hacia el mes de diciembre, digamos, hablando con la familia, se toma la decisión, es mejor que quedarnos con la duda, es salir. Y pues yo en esencia soy un político, o sea, gocé, disfruté y trabajé mucho en SAE y entregué resultados. A nivel nacional entregué resultados. Agilicé entregas, entregamos a procesos, recibimos. En mi oficina era puertas abiertas, venía gente de toda Colombia a dejar sus peticiones y en muchos casos cumplimos. Entonces, sin embargo, pues obviamente uno es político, uno le pica al bicho político, entonces uno dice, bueno, vamos a ponderar por qué debería lanzarme y por qué no debería lanzarme. Entonces, como en esa ponderación hay mayores razones para lanzarnos. Claro, obviamente eso implica renunciar a un trabajo, dejar de percibir pues lo del arriendo, lo del mercado,
Pero bueno, digamos que también hay, la política implica hacer tomar ciertas decisiones, asumir ciertos riesgos, hacer sacrificios, y en buena hora yo puedo decir que en marzo, que tomé la decisión de salir de SAE, pues me dedicaba a recorrer el departamento, a hablar con toda la gente que nos conoce, a mostrarnos, a exigir eh, cosas pues para que nuestra comunidad sea atendida. Digamos, lo que he hecho es servir, y en el marco de ese servicio pues he podido también visibilizar también una apuesta que puedo liderar hacia el Congreso, pero que no se acaba ahí, sino que nosotros tenemos la firme intención de construir un proyecto de largo plazo. Quienes me escuchan y están en Soacha saben que Heiner Gaitán es un hombre de procesos políticos de largo aliento, de procesos. Entonces, eso es lo que hemos dicho a los compañeros en Cundinamarca: cultivemos un proceso político, popular, social, con vocación de poder, porque pues a ese monopolio político al que está sometido nuestro departamento, pues en algún momento tendrá que haber una alternativa, y la alternativa tenemos que construirla desde la izquierda. Entonces, pues bueno, ese ha sido todo el ejercicio en el marco de una incertidumbre que al día de hoy tenemos, que la parte jurídica, que si el pacto puede, que si Colombia no, que si finalmente va a haber lista, bueno, todo lo que ha pasado estos meses, pero pues como siempre he sido leal al proceso, y pues nos sometemos a las definiciones, pues que la ruta que ha trazado el pacto histórico, que ha dicho que tiene que haber una consulta abierta de carácter ciudadano para ordenar las listas, y en ese sentido pues estoy aquí como precandidato para la consulta del 26, esperando contar con el favor ciudadano para poder liderar la lista. ¿Y por qué votar por usted, Heiner, en la consulta? ¿Por qué deben decidir los cundinamarqueses de izquierda su proyecto político? De izquierda, liberales, alternativos, gente demócrata, decente en Cundinamarca, por varios motivos, ¿no? Primero, porque he hecho un camino, o sea, mi camino está ahí, o sea, cualquiera puede dar cuenta que he hecho la fila, que he respetado un proceso, que vengo desde adolescente con las mismas ideas de cambio, de transformación, que se van implementando en Colombia, pero que todavía estamos muy lejos de llegar al país que queremos. Entonces, lo primero es porque hay un camino ya hecho, porque pues digamos que hay un proceso que también de base que acredita la posibilidad de llegar. Tercero, porque yo ya ejercí un escenario similar como el Consejo. La gente me conoció haciendo control político, pero también gestionando cosas, defendiendo a las comunidades. Y creo que esa experiencia muy municipal de Soacha la puedo llevar a nivel de Congreso, porque quiero defender la obra de este gobierno, y creo que en el segundo tiempo que se nos avecina, Colombia necesita más y mejores reformas, y siento que estoy altamente capacitado para aportarle al debate de nuestro país. También porque creo que es importante la construcción de un bloque popular en Cundinamarca con vocación de poder, y creo que a partir de la experiencia que hemos logrado en Soacha podemos avanzar hacia tener, si logramos articular a todos los sectores críticos decentes de Cundinamarca, un bloque que nos va a permitir ir más lejos, afirmarnos como un proyecto con vocación de poder, y ser gobierno también regional. Y esto no en cabeza de Heiner, sino bueno, tantos liderazgos tan buenos que hay en el territorio, que de verdad no estamos tan débiles como a veces nos ven nuestros críticos. Correcto, Heiner. ¿Cómo puede hacer la gente o qué debe hacer la gente el 26 de octubre para elegir la opción de Heiner Gaitán? Terry, pues a la comunidad hay que decirle que el día 26 de octubre se acerque a su puesto habitual de votación. Ahí le van a entregar 3 tarjetones: el tarjetón de Presidencia de la República, el tarjetón de Senado de la República, el tarjetón de Cámara de Representantes por Cundinamarca. En Cundinamarca hay 9 precandidaturas. Yo ocupo pues el número 3, ese fue el número que me asignaron en el sorteo, y pues espero que se me pueda acompañar marcando el número 3. ¿Cuáles son las banderas que defiendo? La educación pública, la defensa integral de este gobierno, el control político y democrático, el ordenamiento territorial, bueno, que en todas estas materias hay avances sustanciales de este gobierno. Entonces, lejos de presentarme como alguien que desconoce lo que se ha hecho, no, esta propuesta tiene sentido porque hay un proyecto de país que viene caminando, imperfecto, de pronto que algunos se sienten insatisfechos, bueno, en fin, pero para mal o para bien este proyecto de gobierno le ha servido a Colombia, el del pacto histórico, y yo creo que vale la pena una segunda oportunidad. Queremos agradecerte
diligencia de asistir a estos espacios de conversación, de socialización de lo que es este proyecto y de tu trasegar dentro de la política en el departamento de Cundinamarca. Para nosotros ha sido un placer. Muchísimas gracias. Vale, Terry, muchísimas gracias a toda la audiencia de Hablemos Claro y de Cundinamarca en línea. Gracias por el espacio. Y no, Terry, también felicitarte porque así como tú reconoces un proceso político acá, yo también reconozco un proceso profesional en ti. También sé cómo iniciaste, cómo has hecho un camino en los medios de comunicación de Cundinamarca. Y pues bueno, bacano esas tertulias. Y acá te esperamos, ojalá, como cabeza de lista del Pacto Histórico para discutir ya temas puntuales de lo que debe ser el desarrollo, de lo que nosotros también tenemos que discutir con la clase política para tratar de llevar lo que recogemos en el territorio. Heiner, muchísimas gracias. Bueno, Terry, muchísimas gracias a toda tu audiencia. Ahí estamos en sintonía. Gracias. En un escenario político fragmentado, Heiner Gaitán representa la posibilidad de un nuevo comienzo para el progresismo en Soacha. Una historia de persistencia, errores y aprendizajes que hoy busca reencontrarse con la gente. Gracias por acompañarnos en este estreno de Hablemos Claro, el espacio donde analizamos la política y el gobierno en Cundinamarca. Síguenos en las redes sociales y plataformas digitales de Cundinamarca en línea para seguir conversando sobre el poder, las decisiones y el futuro de nuestros territorios. Hasta pronto.